Hola, soy Ricardo Suárez y vamos a seguir platicando sobre este concepto de exposición de la película. El video pasado decíamos que exposición implica exponer la película a la luz. ¿Para qué? Pues para que la luz grabe la imagen en ella, en su soporte, ¿sí? sea el soporte de gelatina de plata en la fotografía análoga, o sea un soporte electrónico, electromagnético, como son los sensores de las cámaras digitales, no importa, es exactamente el mismo procedimiento. Entonces exponemos a la luz este tipo de elementos, la película o el sensor de la cámara, y grabamos la imagen. De ahí viene el término exposición. Yo les hablaba un poco de la luz, de cómo se mide la luz físicamente, o sea, en la física, con los lúmenes, con los luxes, con los foot candles, etc. Y terminé hablando de una relación arbitraria entre el número F del diafragma y la velocidad del obturador. Bien, yo les pedía en ese video que ustedes se aprendieran los números del diafragma y del obturador. Del obturador realmente es muy fácil porque parten de 1 segundo y van al doble. 1 segundo, más bien a la mitad, perdón, o sea, es el inverso. Es 1 segundo, medio segundo, 1/4 de segundo, 1/8 de segundo, 1/15, 1/60, ¿sí? Y después debería de ser 1/120, pero es 1/125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000. Ahora, esto vamos, es el doble de un número que al ser inverso sería la mitad, porque es 1 sobre, ¿sí? 1 segundo, 1/2, 1/4, 1/8, 1/10, 1/15, 1/30, 1/60, etc. Los números del diafragma habíamos dicho que son una progresión no aritmética, es una progresión geométrica que indica físicamente el diámetro del diafragma del lente que deja pasar más o menos luz, dependiendo de la distancia focal. Todo esto lo expliqué en el video de distancias focales. Entonces, parte desde 1, 2, quiere decir que de 1, de la unidad, quita 1.2 de luz el lente, casi nada. Después 2, que ya es un poco más, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22, 32, 64 y 90. Evidentemente las cámaras que estamos usando SLR de 35 milímetros difícilmente van a tener un diafragma 32, a menos de que sean lentes especiales como lentes de gran distancia focal con 300, 400, 500 milímetros, probablemente tengan un F32. F64 yo diría que es imposible. Nunca he visto un lente de una cámara SLR que tenga un F64. Pero lo importante de esto es que así como el tiempo va dando cada vez una fracción menor de tiempo, pues el número del diafragma, cuando va siendo cada vez más grande, de 2 a 2.8 a 4, va quitando más luz, una fracción de luz. ¿Qué fracción? 1/2. En ambos casos, quita 1/2 o pone el doble. Quiere decir, de medio segundo a 1 segundo es el doble de tiempo. De medio segundo a 1/4 de segundo es la mitad del tiempo. Vamos a hacerlo con otra escala, pues, con otra relación. 250. 250 con relación a 125 es la mitad del tiempo. Ahora, veámoslo en el diafragma. 5, 6 con referencia al 8 es la mitad de luz, quiere decir que deja la mitad de luz, pasar la mitad de luz, de tal manera que 5, 6 a 4 es el doble de luz y 5, 6 a 8 es la mitad de luz en cantidad, no en tiempo. Entonces, si hablamos de la regla del doble y la mitad,
es muy fácil entender cómo manipular esta relación. Ahora, la relación se da de una manera arbitraria. Estos son exposímetros independientes, después vamos a verlos con mucho más detenimiento, pero estos son equipos, tanto este como este, que pareciera una cámara pero no lo es, incluso tiene un lente, pero no sirve para tomar fotos. Ahorita vamos a ver qué pasa. Estos exposímetros solo tienen acceso a cambiar el tiempo de exposición, no el diafragma. ¿Por qué? Porque en base al tiempo de exposición que nosotros elegimos, el exposímetro te marca un diafragma. Entonces yo diría que es una relación un poco arbitraria, porque si el exposímetro está en un 60avo, te va a marcar el diafragma específico para que la foto salga correctamente con un 60avo. Si el exposímetro está en un 500avo de segundo, te va a marcar el diafragma específico para que la foto salga correctamente expuesta con un 500avo de segundo. Bien, entonces vamos a decir que no importa de dónde parte la relación. Vamos a suponer que parte de un 8 F8, o sea, un diámetro de diafragma F8, no quiere decir que son 8 milímetros, o 8 micras, o 8 pulgadas, o 8 centímetros. 8 es un factor de multiplicación y de división entre la distancia focal con el número F. Eso es lo que da el diámetro. El diámetro es igual a la distancia focal entre el número F. ¿Sí? Es un número de multiplicativo de división. O sea, multiplicativo en el término de que va multiplicando, ¿sí? Geométrica, no aritméticamente, para dar estos diafragmas. Entonces, si yo eligiera, o el exposímetro de manera muy arbitraria me pusiera 8 con 125, eso quiere decir que es la relación correcta para que la foto salga a tono. ¿Qué quiere decir esto? Esta tarjeta es una tarjeta muy famosa en fotografía. Es un gris que refleja el 18% de luz. Si yo mido esto con un exposímetro, con la luz que está aquí en el cuarto, voy a tener una exposición de tal manera que este gris exacto va a ser idéntico al gris que registre nuestra película o nuestro sensor digital. Entonces, ya vemos cuál es la importancia de la exposición. La importancia de la exposición es que este gris, y en el siguiente video vamos a entender por qué este gris, ¿sí? Que este gris tan importante se reproduzca exactamente igual, sea en película en blanco y negro o en color, no importa, da lo mismo. Y al reproducirse este gris igual, esta gama de grises se van a reproducir idénticas, desde el blanco hasta el negro, con toda la gama de grises. Y si esta gama de grises, si este gris se reproduce idéntico, entonces esta escala de colores, que es el CMYK, o el CMYK y el RGB, se va a reproducir idéntico en su tono fuerte y en su tono débil. Entonces vamos a tener una foto correcta. Pero esto, ahora lo importante es entender lo siguiente. 8 con 125 es una relación arbitraria. Nosotros vamos a cambiar esa relación arbitraria según lo que queramos en la foto. ¿Qué podemos querer en la foto? Bueno, pues profundidad de campo. Esto lo vimos cuando hablábamos de lentes, e incluso hice un video que se llama Profundidad de campo. Si quieren, vuélvanlo a ver, por favor. Cuando yo cierro el número de diafragma, esa franja nítida que genera el lente según la distancia a la que está la distancia hiperfocal, esa franja se extiende, y entonces yo estoy nítido, esto está nítido y esto está nítido. Cuando abro el diafragma, esa franja se hace mínima. Entonces yo estoy nítido, a veces mis ojos están nítidos y la nariz ya no está nítida. Esto ya está borroso y esto ya está borroso. Entonces, dependiendo de la profundidad de campo que quiero, voy a variar ese 8. Pero si estoy retratando algo en movimiento, pues a lo mejor tengo que cambiar el 125. ¿Para qué? Para que las personas, si están corriendo, salgan
perfectamente nítidas y no salgan borrosas. O por aquí, si estoy retratando un automóvil o una motocicleta de carreras o en la calle misma, no necesita ser un bólido, voy a necesitar cierta velocidad de obturación o para congelarlo o para barrerlo, ¿ok? Entonces, ¿cómo voy a variar eso sin que me varíe esta medida sobre este tono? Pues muy fácil. Si yo lo que quiero es tener más diafragma para poder tener, o sea, más cerrado el diafragma para poder tener más profundidad de campo, en lugar de 8 puedo poner 11. Técnicamente ustedes ya saben que al poner 11 estoy dejando pasar la mitad de luz. Entonces tengo que exponerla el doble de tiempo. Entonces, ya en lugar de 8 con 125 va a ser 11 con 60. Si a ese 11 le cierro a 16, ese 16 es la mitad de 11. Entonces necesito el doble de 60, un treintavo. Un treintavo, aunque aritméticamente es la mitad, es el doble de tiempo. Eso quiero que lo entiendan porque estamos hablando de números fraccionarios, ¿ok? Entonces sería 16 con 30, 22 con 15, 32 con 8, 64 con 4, ¿ok? Entonces, ahora, si lo que quiero es un tiempo de exposición mucho más rápido, tengo que abrir el diafragma, dejar pasar más luz. Entonces, en lugar de 8 con 125, voy a poner 5,6, que es el doble de luz de 8, pero entonces ya con 250, con la mitad del tiempo. Y luego 8 con 500, ¿sí? 4 con 1000 y un F2.8 con 2000. Quiere decir que si quito luz en el diafragma, tengo que quitar la misma cantidad, tengo que aumentar, perdón, la misma cantidad en la exposición. Sé que esto es muy enredado. Quiero que lo veamos en un papel y que hasta aquí nos vamos a quedar casi en el video. No voy a avanzar mucho más porque quiero que en esta semana que yo tarde en grabar el siguiente video, ustedes estén haciendo práctica. De nada sirve que yo explique bien, regular, maravilloso, que sea un rayo de luz explicando, si ustedes no hacen práctica. Esto es como las matemáticas. Yo les puedo explicar una operación, no sé, cualquier tipo de operación, una ecuación, una factorización, pero si ustedes no la practican y la practican y la practican y la hacen 100 veces, no la van a saber hacer. Bueno, pues si ustedes no practican esto, cómo estar variando los números, nunca van a poder hacerlo. ¿Por qué es importante? Ustedes van a tener la capacidad de tomar una fotografía con lenguaje y eso es importantísimo. Entonces, vamos a pasar por favor a la tabla para que quede bien especificado y ustedes hagan su práctica. Gracias. Bien, creo que si lo vemos gráficamente va a ser, creo que va a ser más claro y más sencillo. Decíamos que el exposímetro mide diafragma y obturador, que es el número F y la velocidad de obturación. Los elementos externos de los que hablábamos es la sensibilidad ISO y la medida con luz ambiente, ¿sí? O reflexión, o sea, la técnica de qué luz utilizar, si es luz ambiente, que es la luz incidente, o la reflexión, que es la luz que nosotros reflejamos. Vamos a ver este ejemplo y decíamos que esta relación es arbitraria en el sentido de que el exposímetro no sabe si queremos una velocidad de obturación muy lenta o una velocidad de obturación muy rápida para congelar un movimiento. No sabe eso, ¿no? Ahora, vamos a hacer este experimento esta medida ficticia, porque esta medida no existe. O sea, quizá en alguna condición de luz sí da un 8 con 125 y 100 ISO, pero pues, yo no medí una condición de luz, no es esta la luz que está llegando aquí, pues, para decirlo de esta manera. Entonces, vamos a suponer que nuestra medida central del exposímetro es esta, 8 con 125, y que nuestra sensibilidad de la película es 100 ISO. Bueno,
Entonces, lo que estamos viendo es que si yo por alguna razón, que sabemos que sería de aumentar mi profundidad de campo, cierro a 11, le estoy dando la mitad de luz, entonces tengo que darle el doble de tiempo. A 16, la mitad de luz de 11, el doble de tiempo de 60. A 22, perdón, este es 22, pero creo que se me corrió ahí el plumón. De 22, un quinceavo. 32, un octavo. 64, un cuarto. Al revés, si abro el diafragma, porque lo que me interesa es hacer un retrato en donde no hay profundidad de campo en el fondo, que es muy usado y es muy visto. Ya veremos algunos ejemplos de fotografías con mucha profundidad de campo, o de fotografías que cortan la profundidad de campo, sobre todo en retratos o sobre todo en algunos productos, ¿no? Que se ve muy interesante, que se va desvaneciendo. Entonces necesitamos abrir el diafragma, entonces le estoy dando el doble de luz, le doy la mitad del tiempo de exposición, 5,6 con 4, o F4 con 500, o 2,8 con 1000, o 2 con 2000. Vamos a tener al final de este tema este tipo de imágenes para que vean lo importante que es tener profundidad de campo o acortar la profundidad de campo. De ninguna manera voy a decir que la foto ideal es la que tiene profundidad de campo desde los primeros planos hasta el final, o la foto ideal es la que solamente tiene una franja de profundidad de campo. Desafortunadamente eso depende de la al revés, perdón, afortunadamente eso depende de lo que nosotros queremos decir en la imagen y depende de lo que nosotros queremos transmitir, ¿no? Pero entonces hay que saber usar esto correctamente, ¿no? Entonces aquí vemos esa relación en donde todos estos números, toda esta relación de números, 2, 2000, 28, 1000, 4, 500, 5, 6, 250, 8, 125, 11, 60, 16, 30, 22, 15, 32, 8, 64, 4, toda esta relación de luz es exactamente la misma densidad. Quiere decir que con esta luz mi gris 70 va a ser gris 70 con todas estas. Va a tener exactamente el mismo tono de gris 70. Todas estas relaciones me van a dar este tono exacto. Este tono de gris 70. ¿Ok? Que por lo que estoy viendo en el monitor, ¿se dan cuenta lo importante que es medir la luz? Estábamos viendo el principio del video sin ningún problema, creo yo, lo estaban viendo bien. Ahora, viendo el monitor, exactamente que es un monitor que estoy viendo calibrado, no es cualquier monitor, estoy viendo que el gris 70 es este. Entonces, esta era la exposición correcta, no la anterior. Pueden regresar y adelantar el video y ver la diferencia. Entonces, con todas estas medidas, 64 un cuarto es igual a 8 en 125 y es igual a 2 con un 2000. ¿Queda claro? Por favor, traten de hacer ejercicios con esto. Traten de estar ejercitando esto. Y lo último que decíamos que era el factor externo, o el primer factor externo, entre comillas, por decirlo de alguna manera, es el ISO. Si con ISO 100 era 8 con 125, con ISO 200 va a ser 11 con 125 u 8 con 250. Quiero que entiendan eso. Si no entienden esto, por favor, repasen y vean el video anterior. ¿Por qué con 200 es 11 con 125? Porque 200 es doble sensibilidad, es 2 veces más sensible. Entonces, si antes era 8 con 125, pues nada más le quito un poco de luz, el doble de luz, ¿sí? Que es 11, y le dejo el 125, porque si alterara el 125, ¿sí? o le daría el doble de luz o seguiría la misma exposición. ¿Sí me explico? El 125 no lo toco porque ya quité este. O no toco el número F y lo que toco es la velocidad, 250.
le resto velocidad y entonces con el doble de sensibilidad queda la misma exposición. Con ISO 400 es 16,125 o 8,500. Con 800 es 22,125 u 8 con 1000. Con 1200 es 32,125 o 8 con 2000 y con 3400 es 64,125 o 8 con 4000. Si se dan cuenta, aquí lo que estoy moviendo es el número F. Vamos a ver, número F. 8, 11, 16, 22, 32, 64 y el 125 siempre se queda. Aquí lo que estoy moviendo es la velocidad de obturación. 250, 500, 1000, 200, 2000, perdón, 4000. Entonces, creo que esto está perfectamente claro, ¿no? Ahora, el otro factor externo, que es la luz ambiente o la reflexión, es si mido incidente o mido reflejada. La luz incidente es la que nos llega a nosotros. Por ejemplo, tenemos una fuente de luz. La fuente de luz saca ciertos rayos de luz y llegan al sujeto. La luz que llega al sujeto, esa es la luz incidente. ¿Ok? La luz reflejada es la luz que el sujeto, de esta luz que llega, la luz que refleja mi mano. ¿Ok? Entonces, la luz incidente no es otra que calcular la luz ambiente. O sea, el método de medición de luz incidente, estoy calculando la luz que hay en el ambiente, ¿sí? La luminancia, pues, lo que en el primer video veíamos como luz o iluminación o luminancia, que se mide en luxes. El luxes, que es un lumen por metro cuadrado. Pero el lumen es una candela por radián. Quiere decir que el lux, lo que estamos midiendo como luz ambiente, se mide en candela. Estoy sustituyendo el lumen, si el lumen es candela por radián, entonces ahora estoy sustituyendo la candela por su génesis, por su formación. Entonces el lux es la candela por radián sobre metro cuadrado. Quiere decir que nosotros estamos midiendo en candelas. La candela, quiero que entiendan que es lo que la medida, ¿sí?, que los norteamericanos llaman foot candle. O sea, la medida que una luz de una vela virtual, no van a creer que midieron una vela de... Ya sabemos que el foot candle es 1 milímetro cuadrado elevado a la temperatura de fusión, la luz que radia a 1 metro cuadrado de distancia. Bueno, entonces, de 1 milímetro cuadrado de platino. Bueno, entonces, esta candela por el radián ya es el foot candle. Cuando hablamos de candela es una medida, vela. Pero cuando decimos foot candle, ya es la vela por radián. ¿Sí? Entonces, esto quiero que, bueno, o sea, la verdad a mí se me hace muy sencillo, espero que a ustedes también. Entonces, esto es lo que estamos midiendo, los foot candles, es lo que estamos midiendo como luz incidente, como la luz que llega. Y la luz que refleja ya no son los foot candles, sino que la luz que refleja depende del croma, depende de la intensidad o saturación del color y depende de la claridad, o sea, qué claro o qué tan oscuro es un color. De ahí que todos los colores tienen un paralelo en gris. Si estamos hablando del rojo, el rojo tiene un paralelo en gris. Si nosotros retratamos unos tenis que son gris y rojo, cuando los retratamos en blanco y negro van a ser gris y gris, ¿ok? El azul tiene un paralelo con el otro gris, el amarillo con otro gris, el verde con otro gris. ¿Depende de qué? De la luz que refleje. Por eso los fotógrafos
pensamos en grises, no pensamos en colores, ¿no? Yo alguna vez me da mucha risa porque dando una clase en la universidad hablaba de esto, ¿no? Que los colores no existen realmente, los colores es una función de una reflexión selectiva, ¿no? Que absorben longitudes de ondas y reflejan otras, ese es realmente el color, ¿no? Y que nosotros lo que tenemos que pensar en fotografía o en cinefotografía no es en colores, sino en grises. Cuando estoy iluminando, yo no pienso en la blusa roja y en el traje azul del señor o en el fondo verdoso. Pienso en grises, porque ilumino en grises. Y entonces este chico, que yo creo que tenía una depresión espantosa, al final de la clase me decía que estaba muy triste, que porque lo único que lo alegraba eran los colores en la vida y que yo había dicho que el color no existía. Entonces le dije, bueno, maestro, perdóname, tú sigue pensando que la alegría de tu vida son los colores y no te preocupes. Entonces, esto es un poco la primera teoría de la exposición. Y el método de medición es calculando la luz ambiente o calculando la luz que reflejan los objetos, que son diferentes. Sin embargo, que sí dan un mismo gris en los colores y en la escala de grises. Quiere decir que para cada elemento de la escala de grises, y ahorita lo vamos a ver, hay un tono de color, o para cada color hay un elemento en la escala de grises. ¿Ok? Vamos a regresar un poquito para ver esto y para que vean ustedes cuáles son los exposímetros que miden la luz incidente y la luz reflejada. Gracias. Bien, acabamos de ver ese juego de relación que, como decía yo al principio, es completamente arbitrario. Ahora vamos a ver cuál es la técnica que se utiliza para medir la luz. Acabamos de ver en la lámina esta que hice para ustedes, para que la puedan ver y estar jugando con esos tiempos. Acabamos de ver dos factores internos de la exposición que yo diría que son la velocidad de obturación y el diafragma. Son valores internos porque son valores que nosotros vamos a controlar en la cámara. Hay un valor que pudiera ser externo del que hablamos, que es la sensibilidad ISO. La sensibilidad ISO es un valor que, aunque está en la cámara, no depende, ¿sí?, del diafragma ni de la velocidad de obturación, o sea, no cambia. Hoy en día, con las cámaras digitales, la sensibilidad de la película se puede cambiar, ¿sí? Se puede cambiar porque nada más cambias el botón de ISO y en lugar de 400 le pones 800 y te da el doble de sensibilidad, y si le pones 1600 te da el doble de sensibilidad, y hay cámaras que tienen 25.000 ASA, que nosotros en película no soñábamos con eso. La película más sensible que existía era el T-Max 3200, que era en blanco y negro. Películas para cine como la Vision 500, la Vision 1000, o sea, tener un 1000 ASA era, bueno, una maravilla. Y ahora hay 50.000 ASA, ¿sí? Cámaras como Hasselblad, de sensores grandes, completos, de sensores 4x5,5 o 4,5 por 6, perdón. Tienen hasta 50.000 ASA, ¿sí? Antes no pasaba esto. Entonces, yo cambio el ASA, que es el sinónimo de cambiar de película. Entonces, hoy sí se puede cambiar y cambiar y cambiar, tomar 3 fotos y cambiar de película. Antes no se podía porque equivaldría a desperdiciar todo un rollo y cambiarlo, ¿sí? Existía, por eso digo que es un elemento externo. Pero otro elemento externo muy importante es el tipo de luz que vamos a medir. Entonces, si tenemos como elemento interno el diafragma y el obturador, y el primer elemento externo sería el ISO de la película, que es la sensibilidad que nosotros vamos a imprimir, que sí cambia la imagen, porque a mayor sensibilidad, más ruido o más grano; a menor sensibilidad, mayor definición. Es mejor tomar con sensibilidades bajas, ¿sí?
idealmente con condiciones de luz perfectas, ¿sí? Con condiciones de luz altas. Por eso iluminamos las escenas con luces artificiales. Si diera lo mismo, pues usaríamos la luz ambiente. Ya hoy en día en cine y muchas veces en fotografía, antes en cine iluminábamos con arcos de 10,000, con arcos de 5,000, con reflectores gigantes. Hoy nada más damos toques con algún Kino, con algún LED, una cosa así, y perfectamente sale, ¿no? Porque los sensores son mucho más sensibles. Pero bueno, finalmente estamos viendo un elemento ya externo. Ahora vamos a ver el elemento externo por autonomasia, que es qué tipo de luz vamos a medir. Hay dos tipos de luz: la incidente y la reflejada. La luz que me está llegando a mí y la luz que yo estoy reflejando. ¿Es la misma? No. De hecho, yo estoy reflejando muchos tipos de luz. El negro de mi camisa está reflejando muy poca luz. El blanco de este cuaderno está reflejando mucha luz. Mi tez está reflejando un promedio más o menos mediano de luz. Este gris 70 está reflejando el 18% de luz. Yo no sé si soy muy morenito o muy blanco, pero pues a lo mejor yo ando como por el 20-23% de luz de reflexión y esto es el 18%. A lo mejor esto es el 3 o 4%. No es el 100%, no refleja cero luz, porque si no, no se vería, ¿sí? Y esto a lo mejor no es el 100%, pero sí anda por el 90-95%. Bueno, eso varía totalmente nuestra técnica de medición. Veamos esto. Bueno, pues con esto termino esta sesión. Ojalá y ustedes puedan estar practicando con esto para que en la próxima clase podamos avanzar y ver qué importancia tiene esto y qué importancia tiene la comparación de colores con gamas de grises. O sea, cómo podemos comparar esta tarjeta con la de abajo. ¿Ok? Espero que les haya gustado y esperen el próximo video.